listo. Ok, ahí me quedo aquí con ustedes. Cierren los ojos para que no se mareen. Nos quedamos en bases y dimensión. Ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tenemos dudas, preguntas, el próximo jueves nos presentamos, por favor, para dudas, con dudas muy específicas, o si quieren que veamos un ejemplo muy específico de algo, ya sea de un conjunto generador, del subespacio generado por algo, en algún espacio muy específico, porque a lo mejor aquí voy a dar ejemplos, voy a definir lo que es base, voy a dar ejemplos de bases, pero puedo resolverlo sin ningún problema, alguno de ellos, no todo. La idea es de que muchas de las cosas que estamos haciendo las hagan ustedes, las demuestren ustedes. Por supuesto que en mi caso puedo demostrar todo lo que aquí se menciona, pero no es el sentido de una clase. El sentido es que ustedes trabajen y también practiquen con los conceptos que uno les da. Entonces vamos a comenzar con el tema de bases y dimensión. En general lo que voy a probar aquí es que los espacios finitamente generados siempre van a tener una base. En la clase del próximo viernes vamos a demostrar que todo espacio vectorial, ya sea que sea de dimensión finita o no, que sea finitamente generado o no, va a tener también una base. Entonces estos conceptos de los que acabo de mencionar ahorita, pues son los que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos un conjunto beta. Recuerden que aquí ya nada más digo V, pero V representa un espacio vectorial sobre un campo F. Va a ser una base si cumple dos condiciones. La primera es que sea linealmente independiente y la segunda es que sea un conjunto generador de todo el espacio vectorial. Lo generado por beta va a ser justamente el espacio vectorial V. En general, para representar lo que va a ser bases para espacios vectoriales, una notación convencional aceptada es que justamente utilicemos letras griegas. Puede ser alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿no? Entonces, para las bases específicamente podemos usar letras griegas. Como ejemplitos, pues, sabemos que el singular del cero es lo generado por el vacío. Por otro lado, un ejemplo o el primer ejemplo que vimos de conjuntos linealmente independientes es el conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío es linealmente independiente y genera al singular del cero, pues entonces resulta que el vacío es una base del espacio vectorial más pequeño posible, que en este caso es solamente el cero. Cosas que ya vimos, específicamente vimos unos ejemplitos en donde los EIs generaban al FN de manera general. No creo que lo vimos para el caso 3 o 4, no me acuerdo, pero aquí en general para N, cualquier natural, el E1 hasta el EN, recuerden que el EI es aquel que tiene ceros, pero un 1 en la posición iésima y todas son eneadas. En este caso, desde E1 hasta EN, pueden ver fácilmente que generan a Fn. La demostración es muy parecida a la que hicimos en clase. Y además pueden demostrar que son linealmente independientes. También hicimos un ejemplo muy parecido donde alguien rescató que esa misma solución podía servir para el caso de los EI, que en este caso se van a llamar, es una base por supuesto, pero recibe un nombre especial. Además de ser base, la vamos a llamar la base canónica. Similarmente, para las matrices, las E y J con I desde 1 hasta M y J desde 1 hasta N, recuerden que la posición IJ es una matriz, la E y J es una matriz de ceros y un solo 1. Ese 1 va en la posición I, J. Es decir, está en el renglón iésimo, columna jésima. Esto para cada I desde 1 hasta M. M recorre o la I más bien recorre todos los renglones. Y la J recorre todas las columnas. Con eso barres todas las posibles entradas de una matriz de tamaño M por N. Esa resulta llamarse también la base canónica de todas las matrices de tamaño M por N con entradas en un campo F. Un ejemplito que pudieran conocer o no
es el anillo de polinomios con coeficientes en un campo. Este tiene muchísima estructura. Resulta ser un espacio, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en un campo, resulta comportarse como espacio vectorial sobre el propio campo. Y en este caso, pues los polinomios, la constante 1, el x cuadrada, x al cubo, etcétera, x a la n, con n corriendo sobre todos los naturales, pues es un conjunto infinito y resulta ser linealmente independiente y es una base del anillo de polinomios. Son pues ejemplitos de bases. Profe, ¿Algún comentario? Sí. entonces el 1 en este contexto es como si fuera x a la 0. Exactamente, lo puedes considerar como x a la 0 por definición sin ningún problema. ¿Ok? Son todas las Profe, posibles potencias de x, potencias positivas. Y en este caso el 0. ¿Qué pasó? en este caso del anillo de los polinomios, la base es infinita, ¿verdad? Exactamente, la base es infinita. A diferencia de los demás, pues es finito, su cardinalidad es 0. Este tiene cardinalidad n y este tiene cardinalidad justamente el producto de el número de renglones por el número de columnas, en m por n. ¿Okay? Y sin embargo, esta de aquí, puesto que es x a la i con i corriendo sobre todos los naturales, pues tendría la cardinalidad de los naturales que es infinito, ¿no? Finito numerable. Infinito numerable, perdón. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, pues vamos con una caracterización de lo que es el concepto de base y cómo esta caracterización te dice o es a través de cómo se vería un vector. Te dice lo siguiente. Aquí, ojo que estoy considerando una base finita. N es un natural y beta es un conjunto de vectores que va desde el 1 hasta el un. Es un conjunto finito y este conjunto finito va a ser una base. Entonces estoy hablando de bases finitas. Es una base, sí, solo sí. Cada vector en B se puede escribir de esta forma. Es decir, pertenece a lo generado por beta. Esto es que pertenezca a lo generado por beta, puesto que me tomé una combinación lineal, es decir, escalares que multiplicados por cada uno de estos vectores y luego lo sumo todo, me da el vector u. Esto es una base si solo si cada vector tiene una única expresión de esta forma. Vamos a demostrar justamente eso. Entonces, primero, me tomo un vector arbitrario y yo sé que beta es una base. Como es una base, ocupo que es un conjunto generador del espacio vectorial. Es decir, U pertenece a lo generado por beta. ¿Qué significa eso por definición? Que existen escalares A1 hasta AN en F, tales que U es A1 por U1 más, etcétera, AN por BN. Esto no significa que tenga que depender de todos los vectores. Puede ser, por ejemplo, puede ser este igual a 0 sin ningún problema. Todos pueden ser 0 y entonces el vector era el 0 sin ningún problema. Ojo que cuando el conjunto generador es infinito, las sumas tienen que ser finitas. Existe un número finito de vectores que pasa esto. Cuando el conjunto generador es finito, como es este caso, pues puedo tomarme todos los elementos y que todos esos elementos aparezcan en la combinación lineal, sin ningún problema. Eso lo puedo hacer puesto que el conjunto es finito, cosa que no puedo hacer cuando el conjunto es infinito. Tengo que elegir un conjunto o un subconjunto finito para poder hacer esta representación. Bueno. Entonces, lo que quiero demostrar es que todo vector tiene una expresión de esta forma, pero que no solamente es cualquiera, que debe ser exactamente una única expresión de esta forma. Pues vamos a suponer que hay otra. Suponer que hay otra me lleva a suponer que existen otros escalares, B1 hasta Bn, tal que U también es esta combinación lineal. La misma, pero reemplazando los A's por B's. Entonces tengo dos expresiones. Por un lado, la que conlleva a los AIs y la que trae a los BIs. Y supongo que son ¿Por iguales. qué se asume eso, profe? Que existe más números V1 hasta Vn. V1 Quiero, hasta Vn. quiero demostrar que son los mismos. Tú quieres demostrar que eres único, supongo que hay otro y demuestra que es igual que tú. ¿Ya? Gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, gracias.
Perfecto. Ok, entonces quiero demostrar que esta expresión es única, pues supongo que hay otra. Vamos a suponer que hay otra y vamos a ver que en realidad no es otra, que es exactamente la misma. ¿Cómo voy a demostrar que esto es igual a esto? Pues cuando vea que el A1 coincide con B1, el que sigue aquí A2 es igual al B2 y que el AN coincide con BN. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Para esto, todo lo que está a la derecha o todo lo que está a la izquierda, ya sea que lo pasen todo a un miembro o al otro, vamos a pasar el miembro derecho al lado izquierdo y de una vez asociamos de acuerdo al vector básico, al 1, al 2, al enésimo. Me quedaría de la siguiente forma. A1 menos B1 como escalar multiplicado por el vector U1. El siguiente sería A2 menos B2 por U2, etcétera, hasta AN menos BN por UN, que es igual a 0. Hasta aquí de beta solo he usado una cosa, que genera, pero toda base tiene dos propiedades. Falta la independencia lineal. Voy a usar que es linealmente independiente. Ahora, U1 hasta UN es linealmente independiente y cada vez que tengo una expresión, una combinación lineal de ellos que me dé el 0, ¿qué pasa con estos números? ¿Qué pasa con estos coeficientes? ¿Cómo deben ser? Igual es el 0. Tienen que ser todos iguales a 0. Entonces, AI menos BI es igual a 0 para toda I desde 1 hasta N. Dicho en otras palabras, si la diferencia de dos elementos en un campo es 0, es porque esos elementos son iguales. ¿Ok? Para toda I, desde 1 hasta N. Acabo de demostrar que en realidad no era una expresión diferente, sino que es exactamente la misma expresión. Entonces, la expresión existe por ser beta un conjunto generador y por ser linealmente independiente, esta expresión resultó ser única. Vamos con el regreso, que sería la suficiencia. Acabamos de demostrar la necesidad. Continuamos con la suficiencia. ¿Algún comentario? Sí, profe. Cuando hace usted la factorización, tiene usted a sub n menos b sub n y factoriza la u sub n. Pero se supone que en la de arriba es b sub n, no la u sub n, ¿verdad? A ver, El ¿arriba vector. dónde? Ajá, en esa parte tiene a sub n, b sub n. Y del Ah, otro lado tiene. porque aquí me Ajá. equivoqué. Todos lados me equivoqué. A ver. Los vectores deben ser U1 hasta UN, ¿ok? Sí, profe. Entonces la expresión debe ser U1 hasta UN. No existen, de hecho, los BNs. Sí, perdón. Entonces, este debe ser U1, este debe ser UN, y este debe ser U1 y este debe ser UN, porque si no, no puedo hacer esto justamente. Supongo que eso es lo que te causa ruido, ¿no? Sí, profe, esa es la Sí. factorización. Entonces este también es UN. Déjame corregirlo de una vez, ¿ok? Al final de Claro, cuentas profe, estamos gracias. ahí, más al ratito ya les paso el documento porque sí llevan varios errorcitos. Aquí. ¿Dónde está? Ok. Antes de darle clic, vamos a ver qué teorema es. El 1.33. Ahorita regresamos. El 1.33, ¿y cuántas veces me equivoqué? Es el... Solamente aquí, ¿no? Es una, En dos, las ANs, creo. sí, ¿verdad? Aquí sí está bien, exactamente. Es uno y dos veces. Aquí está bien, aquí está bien. Ok, vamos a corregirlo de una vez porque sí se ve feo. Teorema 1.33. Dios santo, ¿qué acabo de hacer? A ver, falla técnica. Teorema 1.33 es el tema de bases y dimensión. Vamos por aquí. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Debe ser una U. Y debía haber otro. Aquí miro. Vamos a darle. Ok.
Sí, mil disculpas, no hay ninguna V, tiene que ser una U. Ok, entonces debería de haber quedado de la siguiente manera. Debió haber quedado justamente que toda combinación lineal de esta forma, A1, U1, más AN, UN. Esta es una expresión. La otra expresión es B1, U1, más BN, UN. Entonces, esta expresión con las A's debe ser la misma expresión que con las B's. Y ahora sí ya puedo asociar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lista la corrección, compañero? Ahora sí, profe, gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién fue el que me corrigió? Para ir tomando en cuenta. Yo, profe, Eduardo de Leno. Perfecto. Como en el kinder ya tienes una estrellita ahí en la frente, ¿vale? Gracias, profe. Órale, pues. Bueno, entonces déjenme regresar al otro documento, por favor. Igual déjenme cerrarle porque sí me da miedito andarle moviendo. Bueno, entonces me quedo con este documento. Ay, mil disculpas, lo tengo muy chiquito. No me avisaron. Y ahorita que estamos en este tipo de cosas, les pido de favor lo siguiente. Que me chequen aquí que siempre tenga todas las rayitas completas, por favor, porque hace ratito di clase y traía dos, debo estar en esta de aquí. Si estoy en esta, está muy lejos. Estamos en el piso, en el quinto piso. No alcanza la señal de Brenda. Ok, bueno. Entonces, por favor, cada vez que iniciemos clase, revísenme aquí que todo esté completito, si no, se voy a escuchar mi voz medio fea. Más de lo de costumbre. Bueno, vamos con el regreso. Ahora estamos en el supuesto que la expresión es única. La expresión existe, me tomo para cada vector U, me tomo una expresión de la cual ya sé su existencia. ¿Ok? Que todo vector se vea como combinación lineal de los UIs, pues me dice que todo vector U pertenece a lo generado por los UIs. Como U fue un vector arbitrario de B, pues entonces B es lo generado por todo beta. Eso me dice la existencia. Ahora, efectivamente, si lo piensan un poquito, la unicidad lo que nos va a dar es la independencia lineal. Entonces, aquí vean la demostración. Prácticamente tengo que demostrar dos cosas en ambos lados. Que sea base es que genere y que es independiente. Y en el otro lado dice existencia y unicidad. Pues la existencia va de la mano, o sería casi un sí solo sí, con este hecho. Y la independencia lineal va de la mano con la unicidad. Vamos a ver este aspecto. Ahora, ya sé que genera, quiero ver que es linealmente independiente. Pues me tomo una combinación lineal de los UIs que me dé cero, por demostrar que todos los escalares que me tomé son efectivamente cero. Ya tengo esta expresión, pero afortunadamente el cero, yo tengo una expresión trivial, que sería el escalar 0 por el vector U, más el escalar 0 por el vector U2, más el escalar 0 por el vector UN, que me da el vector 0. Recuerden que aquí este es el vector 0 y estos son escalares 0. Lo que tenga pues sentido, ¿no? En este caso. Ahora, ya tengo una expresión para el 0, ya tengo otra expresión para el 0, pero yo sé que la expresión es única. La única forma de que esta sea la misma expresión es que justamente el C1 coincide con este 0 de aquí, que el C2 coincide con el 0 que va aquí y así sucesivamente el Cn coincide con este 0 de acá. Entonces acabamos de demostrar que todos los 6 son exactamente 0 y por lo tanto se da la independencia lineal. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Profe, ¿cómo llegamos a que B es igual a todo lo generado por beta? Voy. No se quiere ir aquí. No se quiere ir, no sé quién es. No me deja quitarlo. Ahora sí. Listo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué significa esto? ¿Ok? Hay una igualdad de conjuntos. Cada elemento en beta es un elemento de B. Lo que genere no se debe de salir de B. Entonces hay una contención natural o trivial de este conjunto en este. La que no es natural es la de B en este conjunto.
¿Qué significa esto de aquí? Significa que todo elemento de B está en lo generado por beta. Por definición, ¿quién está aquí en lo generado por beta? Todo vector que sea una combinación lineal de los elementos de aquí. Todo Es vector que, profe, perdón. Es que todo creo vector sí, todo vector que sea combinación lineal de los elementos de beta. ¿Quiénes son los elementos de beta? U1 hasta UN, ¿ok? Esta cosa de aquí, tal cual así está escrita, es una combinación lineal de los elementos de beta. ¿Qué es una combinación lineal? Tomarse un vector del conjunto, por ejemplo el U1, y multiplicado por un escalar. Y sumar este tipo de elementos. Estoy sumando A1 por U1, más A2 por U2, más A3 por U3, hasta AN por UN. Esta es una combinación lineal de elementos en beta. Aquí viven todas las combinaciones lineales de los elementos en beta. Esta es una. Y este es un vector, cualquier vector de B. Si todo vector de B es de esta forma, pues entonces todo vector de B está en lo contenido por lo generado por beta. Y ya terminamos. En palabras, todo vector es combinación lineal de los elementos de beta. ¿Listo? ¿Listo o no? Profe, Chispas, no escuché nada. creo que va primero otra compañera. A ver, adelante, la otra compañera. La otra de la otra compañera. Esta U es, o sea, para la U que pertenece a B, no es Ajá. la misma de A1 por U1, ¿sí? ¿O sí es la misma? No. Aquí si la notación es distinta, son cosas distintas en principio, ¿no? Esta U es arbitraria en B. Ok, o sea, podríamos Este, cambiarla por cualquier otra letra sí, puedes y... poner V chiquita, por ejemplo, perdón, V minúscula, Gracias, ¿ok? profe. O una W si bien te parece, ¿ok? Estas U1 hasta UN no son cualquiera, son las que te da el conjunto beta, ¿ok? Son la supuesta base, por lo que vamos a demostrar, bueno, es la supuesta base. Profe, Ajá. entonces el conjunto generado por beta es la combinación lineal, en este caso de A I con UI. Todas las posibles. ¿Qué significa todas las posibles? Recuerden que estos son fijos. El U1 hasta UN que están remarcados aquí con naranjita son fijos. Lo que puedes mover es el A1, el AN corriendo sobre todos los elementos del campo. Por ejemplo, si son los reales, supón que nada más tienes un vector U1. Mover sobre todos los reales, pues es aquí poner 1, 2, menos 1, 0, un cuarto, raíz de 2, menos raíz de 2, mover todos los escalares, ¿ok? Tantas como posibilidades puedas tener. Si tu campo es infinito, pues aquí vas a tener una infinidad de opciones para el A1, más otra infinidad de opciones para el A2 y asimismo la misma infinidad de elementos para el elemento AN, ¿ok? Profe, oiga, una duda. Oigo. Debido a que U pertenece a V y ya dijimos que V es igual a lo generado en beta, ¿quiere decir que U también pertenecería a lo generado en beta? Sí, sí, sí. Pues es esto justamente. Ay, La, no, gar- la- la garantía es esto. sí, pero entonces, si hubiera otro elemento, que creo que sí lo hay, por ejemplo, un X, sería ya también una combinación lineal de los elementos y también estaría en ¿verdad? Ajá. Llámale si quieres a 1' por U1 más etcétera, a N' por UN, que también vive aquí. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Dale. ¿Y eso no afecta a la unicidad, profe? No, 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 no. A ver, cada uno de estos tiene su propia expresión en este sentido. Eso no significa que todo vector que está aquí tiene la misma expresión. Si todos los vectores, déjame eliminar esto, si todos los vectores que te tomes aquí tienen la misma expresión, pues entonces habría un solo elemento. Son cosas distintas.
el vector, perdón, el espacio vectorial V puede tener una infinidad de vectores sin ningún problema. Pero cada uno de esos vectores tiene una única expresión de esta forma. Una vez que yo te diga el vector 1 por U1 más 2 por U2 más n por UN, ese vector es único, con esa expresión. No va a haber otro vector en V que tenga esa otra expresión. Si te tomas otro, pues a lo mejor es el 0 por U1 menos 2 por U2, etcétera. ¿Sí? Puedes cambiar, por supuesto, que los coeficientes, pero cada que intercambia los coeficientes por otros valores te va a dar otro vector. ¿Ok? Entonces podríamos decir que se mantiene algún tipo de tricotomía en los vectores que están dentro de V, porque no pueden repetirse. Tricotomía es que tengan tres opciones. Entonces no veo cuál tricotomía puede haber aquí. Bueno, que si es o sea, que no pueden ser iguales. Si, Sería una dicotomía, o son iguales o son distintos. ok. ¿Vale? Pero su expresión es única, totalmente. Única de esta forma. Ahora, la base, vamos a ver que las bases no son únicas. Puede haber dos bases, puede haber una infinidad de bases sin ningún problema. Una vez que dices, tengo una base beta, los coeficientes a, is para cada vector van a ser únicos. Si tú dices, pero es que ahora me tomo una base gamma, pero respecto a esa gamma, su expresión del mismo vector, pues con seguridad va a ser distinta. Si es otra base, casi seguro que su expresión va a ser distinta. ¿Ok? Si tú cambias de base, puedes obtener cosas distintas. Cuando es único, manteniendo la base beta fija, su expresión o su vector de coordenadas va a ser único. Más adelantito vamos a ver esa definición del vector de coordenadas respecto a la base beta. Y uno se refiere a respecto de la base, porque si cambias la base, vas a cambiar el vector de coordenadas. Y entonces no tiene sentido hablar de unicidad. Cuando uno habla de unicidad, es respecto de una base muy, muy, muy específica. ¿Ok? Ok, la base es como hasta dónde pueden o qué valores pueden tomar o algo por el estilo, o por qué tienen que mantenerse fija. No, tiene que mantenerse fija para que la expresión sea única. O sea, a ver, allá hay un poquito de juego de palabras. La base no tiene por qué ser eh, ¿qué haces tú cuando vas a definir una función? Tienes que fijar ciertos parámetros, porque si no los fijas, lo que estés haciendo puedes tener muchos problemas, ¿no? Tú quieres demostrar que una matriz tiene una propiedad, tienes que fijar ciertos parámetros. Si no los fijas, no vas a poder realizar la demostración. ¿Sí? Si tú te cambias de, digámoslo así, de un universo a un universo paralelo, pues sí, se parecen mucho, pero si no mantienes ciertas cosas fijas, no vas a poder demostrar nada. Aquí cuando digo que se mantiene fija, es para que precisamente el vector de coordenadas sea único. Y muchas veces vamos a tener que trabajar así. Más adelantito, por ejemplo, vamos a trabajar con dos bases a la vez. En este sentido, cuando veamos el tema de transformaciones lineales, hay un concepto que es la matriz asociada a la transformación lineal. La matriz asociada es una matriz que depende de la transformación, pero también depende de las bases que estés usando. De hecho, vamos a ver, va a requerir una transformación, es una función de un espacio vectorial a otro. Vamos a requerir una base del dominio y una base del codominio. Y la matriz asociada va a ser respecto a la base de este espacio vectorial hacia la otra base del otro espacio vectorial. Y esa matriz va a ser única mientras mantengas fijas estas bases. Si no mantienes fijas las dos bases y las cambias, dices aquí tengo alfa y beta, y ahora la cambio por una gamma y una delta, va a ser otra matriz. Y sí que bueno, puedes hacerlo si te sirve, pero si tú requieres trabajar en algo muy específico, vas a tener que fijar las bases. No las vas a poder mover, sino pues vas a obtener cosas muy, muy erráticas, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, la base son los parámetros. Perdón. Entonces es un parámetro que en ocasiones depende de lo que estés trabajando. A lo mejor te conviene fijarlo o a lo mejor no.
Depende de lo que estés trabajando. Recuerda que esto son matemáticas y a final de cuenta no sé cuál sea el propósito para el cual lo quieras tú. Si te sirve moverla, muévela. Si te sirve fijarla, fíjala. Yo no estoy diciendo que hagas una o que hagas la otra. Depende del problema en el que estés trabajando, ¿sale? Profe, entonces propiamente la base es un parámetro, o sea, propiamente cuál sería la definición de una base, porque ahorita definimos que beta sería la base de, o sea, sería de 1 a un n, ¿no? Pero ¿cómo definiríamos eso? O sea, ¿qué es la base dentro del problema, pues? Bueno, ok, la definición es la que les di, es un conjunto que genere y un conjunto linealmente independiente. Ahora, bien dices que es un parámetro, es alguno de los puntos, importantes que tiene que jugar en esta parte, teórica. Déjame pensar un poquito cómo responderte. No te puedo decir aquí quién es la base porque requeriría saber quién es V y quién es el campo para que yo te dijera, ah, mira, V es R2 y el campo es R. Pues te puedo dar un montón de ejemplos de quién es una base. Una base sería el E1, E2, por ejemplo. Otra base de allí es el 0, 1 y el 1, 1. Por supuesto que es otra base y son dos bases, distintas, ¿no? Ahora, ¿qué papel importante puede tener una base? Aquí recuerden que este conjunto en general puede ser infinito. Por ejemplo, si estoy trabajando sobre los reales, pues y este es un espacio vectorial sobre los reales, aun que tuviera un solo vector, multiplicando ese vector por todos los reales posibles ya te va a dar una infinidad de vectores. Sin embargo, al ser un espacio vectorial, por ejemplo, de dimensión finita sobre R, pese a que R sea infinito, pese a que B sea infinito, puedes encontrar bases finitas. ¿Ok? En ese sentido es mucho más fácil trabajar con la base que trabajar con todo el vector. Ahora, muchas veces la base tiene información acerca de todo el espacio vectorial. Si tú sabes muchas veces cómo se comporta este conjunto, tú sabes cómo se va a comportar todo este conjunto. Y muchos teoremas es suficiente demostrarlo para las bases y no para todo vector. Muchos teoremas, muchas propiedades, es suficiente con que lo demuestres para la base y no para todo vector. En ese sentido es un parámetro que te va a ayudar muchísimo, porque no lo vas a probar para cada vector, sino solamente para un conjunto finito. Si un conjunto finito, llámenle así distinguido, que te va a decir cómo se comporta todo el vector. No estoy diciendo que con que conozcas conoces bueno, de hecho, si conoces si conoces a todo este vector, justamente ¿por qué? ¿Cómo generas todos? Pues de esta forma. Entonces, tiene una importancia grandísima respecto del conjunto V. Te va a decir mucho cómo se comporta. ¿Ok? Y en el sentido, para que me entiendan ahorita, el sentido más práctico, bueno, tienes que demostrar algo. Para demostrar ese algo, tienes que demostrarlo para todos los vectores. ¿Prefieres demostrarlo para una infinidad o para un conjunto finito? Ustedes díganme. ¿Qué es más rápido? Para En el un, conjunto finito. en un sentido práctico, pues para el conjunto finito. Voy a acabar en un número finito de pasos y no estoy probando para cada vector, ¿no? En este sentido, por supuesto que hay teoremas que puedes demostrar de un jalón para cualquier vector o para cualquier vector y si lo demuestras para todo, lo demostraste para la base. Pero la importancia aquí es que lo hagan al revés, que lo demuestren para la base y que eso se pueda extender a cualquier vector, ¿no? En ese sentido, pues es un parámetro bastante importante. ¿Ok? Bueno, aquí sé que llevan un montón de preguntas. Tómenlo un poquito con calma. Vamos a ir avanzando a nivel teórico, vamos a ir avanzando en ejemplos para que se vayan entendiendo todos estos conceptos, ¿ok? Y siento que si hacen falta un montón de ejemplitos, con gusto hacemos ejemplitos eh, el próximo jueves, ¿sale? Vamos a avanzarle un poquito porque si no, no terminamos. Bueno,
La siguiente demostración es muy sencillita y habla acerca de la existencia de bases, pero para espacios vectoriales finitamente generados. ¿Qué es un espacio vectorial finitamente generado? Pues es un espacio que está generado por un conjunto, donde ese conjunto es finito. ¿Ok? Entonces, ojo que aquí la explicación no se las doy literal, porque nada me costaría, lo más fácil es leerlo textualmente. Por eso les comento, no es un libro, sino es un texto que preparé para su clase, que necesito estar explicando y que a la vez pues causa dudas que esperemos estar contestando, ¿no? Entonces, la idea no es leerlo textualmente, sino explicárselos. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial finitamente generado? Es un espacio vectorial que está generado por un conjunto, en donde ese conjunto explícitamente es un conjunto finito. ¿Ok? Para cualquier espacio vectorial finitamente generado, va a existir un subconjunto de ese, del conjunto generador, que va a ser una base. Es decir, todo conjunto o todo espacio vectorial finitamente generado tiene una base y podemos extraer del conjunto generador, podemos extraer un conjunto básico, una base del espacio vectorial, como lo quieran llamar. ¿Ok? Y en esencia, pues, B va a tener una base. Y es una base finita, porque si a final de cuentas ese es finito, pues cualquier subconjunto también es finito. Vamos a hacer la demostración, es muy sencillita. Ya sé que B es lo generado por S. S tiene de dos opciones, o es independiente o es dependiente. En el supuesto que es independiente, pues ya terminé, porque acabo de encontrar un conjunto independiente que genera el espacio, por definición es una base. En caso contrario, S es dependiente. Pero si es dependiente, puedo encontrar un vector que viva en S. Justamente hay una combinación lineal de un número finito de elementos, que es no trivial. Al ser no trivial, es que uno de ellos, un escalar es distinto de cero. Eso me va a permitir despejar el S1 en términos de todos los demás. Es decir, que voy a poder colocar que mi vector S1 está en lo generado por mi conjunto original, pero sin ese mismo vector. Es decir, me fijo en el conjunto original y le quito un vector. Llámese, le quito el vector S1. Esa es la notación que indica esto. S menos este conjunto significa que al conjunto S le quite este vector. Entonces S1 va a estar en lo generado por todos los demás. Es lo que me dice esto. Lo que obtendría es que el espacio vectorial original lo puedo ver como lo generado por este nuevo conjunto, que es el original menos un vector. Y repito el argumento. Ahora este nuevo conjunto tiene de dos opciones. O es independiente o es dependiente. Si es independiente, otra vez ya acabé. Acabo de encontrar un conjunto linealmente independiente que genera el espacio vectorial. Por definición, es una base. En caso Profe, contrario, ¿sí? ¿por qué V es igual a lo generado por S, pero abajo es igual a lo generado por S menos un elemento? Ya no sería igual, ¿o sí? A ver, otra vez, es justamente la dependencia. Sí es igual, ¿ok? Hay que entender toda la parte que está argumentada aquí. Tienen el S1 que está en lo generado por los demás. Tú tienes una combinación lineal, tómate un vector aquí, en B, y es lo generado por todo este conjunto, que es finito. Pero te dice que el S1 que aparece por aquí lo puedes expresar en términos de todos los demás. Por ejemplo, digamos que este tiene dos vectores nada más, el U1 y el U2. Todo vector aquí te dice que es de la forma A por U1 más B por U2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo Sí. que estaría diciendo es que, por ejemplo, U1, que pertenece aquí, está en lo generado por los otros. ¿Qué te diría? Pues que U1 es un múltiplo de U2. Si sustituyes eso en tu expresión original para cualquier vector, pues te quedaría, digamos que el U1 S veces el U2. Pues entonces tu expresión original te quedaría A por C por U2 más B por U2. No es más que una combinación lineal que depende solo del U2.
Entonces todo vector está en lo generado por solo el segundo vector. Es lo que estoy diciendo aquí. Que si hay tal dependencia lineal, y estoy en este caso, puedo quitar uno de los generadores. Es lo que te garantiza. Que si el conjunto no es independiente y por el contrario es dependiente, al conjunto original le puedes quitar un generador. Eso es lo que puedes hacer. Siempre y cuando sea dependiente. Y de aquí que se dé otra vez la igualdad. ¿Vale? O es la contraparte. Si es independiente, efectivamente no lo vas a poder acortar y ya no lo vas a poder generar todo. Pero aquí la garantía es de que sea dependiente, sí lo vas a poder acortar. Y de hecho es una idea del álgebra lineal, que de todo conjunto de generadores se puede acortar a una base. ¿Cómo lo acortas? Pues irle quitando vector por vector hasta que te quedes como con un conjunto mínimo linealmente independiente que sí genera el espacio vectorial, y esto lo puedes hacer. ¿Ok? Ok, sí. Muchas Bueno, gracias. y vamos con la idea porque se va a repetir. Ya tengo este. Si este es independiente, ya quitándole este vectorcito, resultó ser una base. Pero si no, es dependiente. Nuevamente la idea es la misma, muy sencillita. Si este es dependiente, pues entonces le puedo extraer otro vector. Va a existir un vector S2 que pertenezca a S quitándole el vector S1, de tal suerte que el S2 va a estar en lo generado por S, pero ahora quitándole los primeros dos vectores. El S1 ya se lo quité anteriormente, se lo quité aquí, pero ahora le voy a quitar el S2, es decir que el S2 está en lo generado por todos los demás. Y nuevamente voy a tener esta expresión. Estoy acortando el número de generadores, que ahora B sea lo generado por S menos, ya quitándole el vector S1 y quitándole el vector S2. Este argumento pues es finito porque S es finito. No le puedo quitar una infinidad de vectores. Si me voy quitándole vector por vector, en algún momento me los puedo terminar. El caso extremo es justamente que le quite todo. Si a ese le quito todo, me quedo con el vacío. ¿Estaremos de acuerdo? ¿Sí o sí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Si le quito todo, pues entonces este es independiente y va a generar al espacio vectorial, en cuyo caso, pues el espacio vectorial por definición es el singular del cero. Eso sería el caso extremo, el peor de los casos, digámoslo así. ¿Ok? Y digo el peor porque si lo vemos como algoritmo, hay que ir quitando un vector a un vector en cada paso. El peor de los casos es que tenga que quitar todo. Es el camino más largo, pues, o la posibilidad más larga que puedo obtener. ¿Ok? Ahora, entonces, puesto que ese es finito, el proceso anterior también es finito y eventualmente voy a obtener un subconjunto de S. Puede ser el propio S, que fue en el primer caso, o puede ser un subconjunto propio. De aquí que esté manejando el contenido, pero con la igualdad, porque no hay ningún problema en que puedan ser iguales o que sea un subconjunto propio. Tengo las dos posibilidades. Va a ser independiente, pero además va a generar al espacio vectorial. Si tengo esas dos propiedades, pues encontré una base. Justamente obtengo una base de B y esa es la demostración de este teoremita. ¿Ok? Profe, Sí, entonces, si ese es dependiente, ¿no podemos garantizar que su base no sea distinta del vacío? a ver otra vez, que si ese no es Dep- ¿Es dependiente? si es dependiente, ajá, No, si es dependiente, podría ser que una base, su base, pueda ser el vacío, igual al sí, vacío. sí, sin ningún problema. Sí, la única garantía para que no sea el vacío es de que ese no sea el vacío y que en algún momento obtengas que es linealmente independiente. Si ya obtienes eso y no es el vacío, pues ya terminaste, ¿no? No puedes obtener que sea el vacío por otro lado y por un lado distinto del vacío. Pero si es dependiente, pues el peor de los casos o uno de los casos posibles es este de aquí. ¿Vale? Sale. Ahora, ojo, ¿qué estoy teniendo aquí además? Que si tengo un conjunto generador del espacio vectorial,
lo puedo ir acortando a cada paso. Lo puedo ir acortando de tal manera que me quede efectivamente un conjunto linealmente independiente que sea finito, porque lo estoy extrayendo de ese, pero que siga generando. En palabras, lo que te dice aquí es que todo conjunto finito de generadores se puede acortar a una base de B. Eso siempre se puede hacer. ¿Ok? Aquí, pues, efectivamente, uno de los casos extremos es que nuestra base sea el vacío. Entonces, de ese no me salgo. Depende ya del problema que estemos trabajando, muy específico. Bueno, entonces hasta aquí, pues, mucho es teórico y mucha parte del curso, pues, efectivamente va a ser, va a ser teórico. ¿Ok? Todo el tipo de razonamientos que utilizan aquí es útil en un montón de otras materias, ¿no? Que pese a que sean teóricas o no sean teóricas, pues les va a ayudar el que desarrollen digámoslo así, otra parte de su cerebro, ¿no? Cada una de las materias te va desarrollando distintas cualidades se me fue la palabra, te dan distintas, pues, herramientas de pensamiento. Entonces todo sirve, ¿no? Pese a que pudieran verla como muy teórica, les aseguro que les va a servir. No es la primera materia teórica que llevan, ya llevaron matemáticas básicas, ya llevaron teoría de ecuaciones, que son materias que en un principio pueden decir chispas, pero ¿para qué me sirve? Van a desarrollar sus distintas formas de pensamiento y eso siempre es bueno, ¿no? Y muchas van a ver que muchas de las técnicas que usamos aquí, pues pueden verlas como algoritmos, y algoritmos pues van a tener que hacer muchos algoritmos en sus clases de programación, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el siguiente teorema y va de la manita con el anterior, solamente que veámoslo así. En el teorema anterior tienen un conjunto de generadores y lo van a ir acortando hasta que obtengan una base. Acá va a ser al revés. En lugar de tener un conjunto de generadores, van a empezar con un conjunto linealmente independiente. Y la idea es irla engordando hasta obtener un conjunto generador. Más o menos son conceptos opuestos, pero si se fijan, ambos llevan de la mano los dos conceptos que definen una base, el conjunto generador y el conjunto linealmente independiente. En ese sentido, pues, uno habla de acortar un conjunto generador, otro habla de extender un conjunto linealmente independiente para que obtengas el otro. En el anterior tienes el generador y como que lo quieres darle la otra propiedad, que es linealmente independiente. Aquí tienes un conjunto linealmente independiente, lo vas a querer extender a un conjunto generador. Vamos a ver por qué tengo esas ideas. Tengo un espacio vectorial generado por un conjunto G. Ese conjunto por default aquí es finito, n es un natural, tiene cardinalidad de n, y voy a tener ahora un conjunto L que va a ser independiente. ¿Ok? La cardinalidad va a ser m. M es el número de vectores independientes que tengo, n es el número de generadores. El teorema me dice que el número de vectores independientes nunca puede exceder al conjunto generador. A lo más van a coincidir, es lo que me dice esta expresión de aquí. No puedes tener más vectores independientes que el número de generadores. Además, va a existir un subconjunto de G con cardinalidad la diferencia de los dos números que intervienen, del número de generadores, no le hagan caso, aguanta bastante, del número de generadores con el número de vectores independientes, ¿ok? De tal manera que voy a completar un conjunto de generadores, pero cuando digo que voy a completar, es que el conjunto linealmente independiente lo voy a poder extender a un conjunto generador. Es lo que estoy teniendo aquí. Lleva un montón de parámetros este teoremita. Esperemos que los tengamos en cuenta. Hay un conjunto generador que es G. Hay un conjunto independiente que es L. Y a L es al que lo voy a extender a través de elementos del propio G. Quédense con esto. Entonces, a L aquí lo estoy extendiendo. ¿Qué habíamos dicho que era un conjunto generador, profe?
Chispas, ahí sí les voy a pedir que repasen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no puedo estar definiendo lo que ya definí hace 3 clases a cada ratito. Si son definiciones, ahí sí les pido que lo repasen, por favor. Y ojo, los teoremas son así pequeñitos, pero a cada clase voy a estar dando definiciones. Si no están repasando, al final voy a tener un teoremita que lleve 6 definiciones, me voy a hacer bolas. Entonces sí les encargo que lean antes de clase y que repasen la clase, que vengan a clase y de preferencia que vean el video. ¿Qué es un conjunto generador? Pues que aquí todo vector en B se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Y aquí sí, aunque parezca un poquito regaño, lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver aquí. Que sea un conjunto generador es que pase este tipo de cosas. Aquí en el supuesto de que U1 hasta UN son los elementos de G. ¿Sí? ¿Es lo que contiene a todo lo generado? Todos los que sean de esta forma. Acuérdate nada más que aquí puedo mover los Bs. ¿Sí? Ya que sean Bs, que sean As, que sean Cs, donde todos esos A, B, C, D, lo como lo quieras llamar, pertenezcan aquí. ¿Ok? ¿Cuántos escalares me tomo, por ejemplo? Pues tantos como vectores tenga el conjunto G, que de hecho aquí aplica porque estoy usando la misma n, ¿no? En el caso de G. ¿Sale? ¿Sí estamos bien? Con esa pregunta de qué es lo que genere. Ok. Que aunque me enoje, de todos modos contesto, ¿eh? No me enojo. Simplemente es recordatorio. Sí estudien, por favor, porque sí son muchas definiciones las que se les van a acumular al final del curso, ¿no? Y a medida que avanzamos, pues por supuesto que no puedo omitir los conceptos de base, no puedo omitir los conceptos de linealmente independiente, de conjunto generador, para ver transformaciones lineales, para ver matrices elementales. La diagonalización se basa en espacios vectoriales, en bases y dimensión, y en transformaciones lineales. Por supuesto que el cuarto tema necesito todo lo que vi anteriormente. ¿Ok? Tal vez un poquito un giro que da es el capítulo 5, que es el de espacios vectoriales con producto interno, pero de eso, de todos modos, se lleva de la mano también transformaciones lineales y espacios vectoriales. Entonces, tanto el tema 1 como el tema 2 son súper indispensables para entender o para empezar a trabajar el tema 4 por un lado y el tema 5 por el otro lado. ¿Ok? Entonces tengan ese pequeño cuidado. Entonces vamos con la idea. Tengo un conjunto generador, tengo un conjunto independiente y lo que quiero hacer es extender el independiente, agregarle algunos elementos de G, que de tal suerte que esta unión ya me genera todo el espacio vectorial. ¿De dónde voy a agarrar estos elementos? Del conjunto G. ¿Cuántos deben ser? Exactamente hay que extender de acuerdo a una diferencia entre el número de generadores con el número de vectores linealmente independientes. Ahora, realmente cuando digo extender es que van a ser elementos distintos, ¿no? De hecho aquí, este tiene cardinalidad m, este tiene cardinalidad n menos m, ¿ok? Entonces aquí no estoy diciendo que la unión sea disjunta, entonces no puedo garantizar que este nuevo conjunto tenga exactamente n elementos, ¿ok? Uno de los métodos muy utilizados pues es el de inducción matemática y nos sirve de repaso justamente para trabajar con la inducción matemática. Vamos a hacer o proceder esta demostración por inducción en el número de vectores linealmente independientes, que lo voy a considerar mayor o igual que 0. Comenzamos con la base de inducción. De acuerdo a esto, pues mi base de inducción es tomarme m igual a 0. ¿Quién es m? La cardinalidad de L. Si el conjunto L tiene cardinalidad 0, pues estoy hablando de que L es el conjunto vacío, es el único que tiene cardinalidad 0. En este sentido, pues 0 no excede al número de generadores, que es n, y por otro lado basta con definir que H sea el conjunto G, porque si L es el vacío y a G le uno el vacío, pues esto sigue siendo G y por supuesto que genera AB.
¿Cuántos elementos estoy adjuntando? Pues justamente estoy adjuntando n elementos, que son los que requiero. La cardinalidad de H, pues no debe ser más que n menos 0, es decir, es n. Pero si tienes un subconjunto de un conjunto G y este tiene n elementos y este también tiene elementos, pues entonces tienen que ser el mismo. Es decir, pues que H aquí en esta base inductiva tiene que ser forzosamente G. Es el caso trivial. Para la hipótesis de inducción, vamos a suponer que el teorema es válido para subconjuntos de B con cardinalidad exactamente M. Entonces vamos a cambiar un poquito la escritura del teorema. ¿Ok? Esto para hacerlo por inducción. Si no quieren cambiar la notación de L y quieren que la L, esta de acá, sea idéntica a la del teorema, que tenga cardinalidad de M, pues entonces tendríamos que suponer nuestra hipótesis de inducción para subconjuntos de cardinalidad M-1, para que así la L les quede desde B1 hasta Bm y no haya ninguna inconsistencia entre la notación. Aquí es por inducción, no debería de haber ningún problema en que yo suponga que es válido para conjuntos de cardinalidad M. Vamos a demostrarlo para conjuntos de cardinalidad 1 más, que esa es una versión de la inducción en matemáticas. Entonces vamos a suponer que mi conjunto L está constituido por M más 1 vectores, el B1 hasta Bm más 1. Y vamos a demostrar justamente que para L, siendo linealmente independiente, se satisface el teorema. Lo primero que voy a hacer para poder utilizar mi hipótesis de inducción es extraer de L un conjunto de M vectores linealmente independientes. ¿Cómo le hago? Pues elijo los primeros M. Recuerden que cuando tienes un conjunto independiente, cualquier subconjunto también es independiente. Acabo de conseguir un conjunto independiente de M vectores, le puedo aplicar mi hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción, existe un subconjunto de G con cardinalidad exactamente n menos m, pues entonces los nombro desde U1 hasta UN menos m, de tal suerte que al unírselos me va a dar un conjunto generador. Ya le estoy aplicando el teorema. Es decir que B1 hasta Bn, unión U1 hasta UN menos m, me da un conjunto generador en B. ¿Ok? Vamos a usar una idea muy parecida a la del teorema anterior. Ya tengo que un conjunto de generadores es este de aquí. Pero por otro lado, pues en algún momento excluí al vector m-ésimo más 1. Pues este es un vector. Y él como vector pertenece al espacio vectorial también. Por un lado, el espacio vectorial es lo generado por estos. Pues vamos a escribirlo como combinación lineal de todos estos vectores, que justamente va de la mano con la pregunta que me hicieron al iniciar este teorema. ¿Qué significa que este vector pertenezca aquí? Pues significa que existen escalares A1 hasta AM, B1 hasta Bm-1, de manera general que existen tantos escalares como tantos vectores hay aquí. Por eso requiero uno para el B1, que va a ser el A1, y uno para el Bm, que va a ser este de aquí, luego un escalar para U1, así hasta otro escalar para UN-m. Es decir, necesito todos estos escalares, de tal suerte que A1 por B1 más A2 por B2 más AM por BM más B1 por U1 más Bn-m por UN-m, es decir, todo esto de aquí, me da el vector Bm más 1. Esto es que este vector pertenezca a este conjunto generado por estos elementos, que se ve de esta forma, pues. Ojo con esto, es el pan de cada día, eso es que una expresión sea combinación lineal de otros vectores. Entonces tengo lo siguiente, vamos a poder rescatar algunas cosas. Vamos a demostrar que m es estrictamente menor que n. Si esto no sucediera, es porque son iguales. Aquí recuerden que yo tengo que, por hipótesis de inducción, m es menor o igual que n, pero da la posibilidad de que se dé la igualdad.
Yo no quiero que solamente m sea menor igual que n, sino que se dé la desigualdad estricta. Lo que estoy queriendo demostrar es que no se puede dar la igualdad. Pues vamos a demostrar que se da la igualdad. Vamos a suponer que se da la igualdad. ¿Qué es que se dé la igualdad entre m y n? Pues que su diferencia es 0. Pero si su diferencia es 0, es decir, si esto es 0 y yo quiero que empiece en 1, pues esto se considera entonces como el vacío. No tengo que adjuntar absolutamente nada. Pero hay un problema si no adjunto nada. El problema es que si los u's no existen, es decir, que no estoy adjuntando absolutamente nada, esta parte se va. Pero si esa parte se va, me quedaría exclusivamente esta expresión, que más 1 es combinación lineal de los b's anteriores, de b1 hasta bm. Ahí hay una contradicción a la independencia lineal de L. Ningún vector se puede ver como combinación lineal de los otros. En particular, aquí pueden, si no ven clara la expresión, pueden pasar este vector para el otro lado y me quedaría menos 1 por bm más 1. Más todo esto de aquí sería una combinación lineal que te da el 0. Pero eso implicaría, puesto que todos los vectores BIs son linealmente independientes, que todos los escalares tendrían que ser 0, pero el menos 1 de acá no te daría 0. Eso es una contradicción. Por lo tanto, no se puede dar la igualdad y se da la desigualdad estricta. Otra forma de decir que aquí se da la desigualdad estricta es con esta expresión. Si ya le sumamos 1 a la m, pues ahí ya no sé si se puede dar la igualdad o no. Entonces de aquí que escribamos que m más 1 es menor o igual que n. Y a final de cuentas esto es lo que yo quiero. Con esto ya por demostración de inducción al menos llevo una parte, que el número de vectores linealmente independientes, que aquí es m más 1, aunque sea m más 1, no va a exceder al número de generadores. Es parte de lo que me exige la demostración. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, bueno, ahora falta extender el conjunto que yo quiero. Yo aquí, vean por un momento, estoy extendiendo los primeros m, los estoy extendiendo a un conjunto generador, pero yo el que quiero extender es todo esto. La idea que vamos a tomar es que vamos a reemplazar este por alguno de los u's, para que yo pueda meter, por ejemplo, por aquí, pueda meter al bésimo m más 1, y así ya tenga una extensión, es decir, basta con que reemplace una de las u's por mi vm más 1, y ya habré extendido el conjunto original L con elementos de G. Los que queden, excepto el que quite, me va a formar mi conjunto H. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora, por la misma razón, todos los BIs no pueden ser 0. Debe haber alguno que es distinto de 0. ¿Qué pasaría si todos los BIs fueran 0? Pues toda esta expresión otra vez no existiría. Sería todo 0. Sumarle a alguien, sumarle 0, pues es no hacerle nada. Me quedaría nuevamente con esta expresión que estoy remarcando ahí en el cuadrito azul, lo cual otra vez sería una contradicción a la independencia lineal de L. Por lo tanto, debe existir algún BI que sea distinto de 0. Vamos a suponer que el késimo es el que es distinto de 0. Si BK es distinto de 0, pues entonces de esta expresión ubico quién es el késimo. Y por ejemplo, digamos que el késimo es el 1, para poderlo explicar aquí. Pues lo que podría hacer es el U1, despejarlo, todo esto, lo paso al miembro izquierdo, todo esto lo paso al miembro izquierdo y después me quedaría que B1 por U1 es igual a todo eso. Pero puedo multiplicar esto por B1 inverso, ya que es distinto del 0 y este es un elemento del campo. En este sentido, el U1 estaría como combinación lineal desde B1 hasta Bm pasando por el Bm más 1 de U2 hasta Un menos m. Justamente lo que tengo aquí. Que en este caso, si el késimo escalar de las B's es distinto de 0, puedo despejar el UK y escribirlo en términos de todos los demás. Es decir, desde U1 hasta, desde B1 hasta Bm más 1 y pasando por todos los U's.
desde U1 hasta UN menos M. Con este simbolito, con este gorrito de aquí, quiero decir que voy a quitar ese vector. Ojo, con esa notación la voy a estar usando a menudo. Cada vez que ponga el gorrito significa que voy a quitar ese vector. Ojo que en muchos libros de álgebra lineal eso significa vector. No estoy diciendo con eso que sea un vector. ¿Ok? Entonces esto significa que aquí este conjunto va U1, U2 hasta UK menos 1. Después me brinco al UK más 1, UK más 2 hasta el UN menos M. Me brinco este vectorcito. Este vector no existe aquí. ¿Ok? Entonces esa es la notación que voy a estar. Este lo voy a borrar. O eso significa esa notación, que este no está. Ajá. Me perdí un poquito. Lo que hicimos fue despejar de la ecuación de arriba a BM más 1, ¿no? No, el que estás despejando es este de aquí, el U1. Ok, y Acá, aquí lo que requieres es despejar a Luca. Simplemente lo di como un ejemplo. ok, ¿Sale? gracias. Entonces, por ejemplo, ahí me diría, entonces el U1 pertenece a lo generado por B1 aquí. Y simplemente aquí diría U2. Ya no pongo esto porque iría desde el U2 hasta el UN menos M. Ok, como ejemplo. Entonces quito este conjuntito. Y lo que acabo de obtener es que mi espacio vectorial V está en lo generado por todos estos. Y lo único que estoy haciendo es que la dependencia de este vector lo escribo como combinaciones de todo lo demás. Al escribir eso, pues estoy reemplazando de alguna manera el UK por el BM más 1. Entonces todos estos vectores, incluyendo estas U's, salvo que quito el késimo, me van a generar AB. ¿Cómo defino a H? Pues simplemente defino a H como el conjunto original que encontré de acuerdo con la base de inducción, el que me completaba los elementos desde B1 hasta BM, este de aquí, pero le voy a quitar un vector, le voy a quitar el késimo. ¿Qué cardinalidad tiene este? Pues si este tenía cardinalidad n menos m, este tendrá cardinalidad n menos m menos 1. El menos m menos 1 lo pueden asociar como menos, entre paréntesis, m más 1, que justamente es la diferencia entre n y la cardinalidad de mi conjunto L, que es m más 1. Ya terminamos. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Bueno, ok. Hay dos cosas con un teoremita. Una cosa es demostrarlo y otra cosa es usarlo. El siguiente corolario lo que va a hacer es usar el resultado que nos dice justamente el teorema anterior y va con lo siguiente, les comenté, la base no tiene por qué ser única. De hecho, cuando tienes una base puedes generar otras bases y ¿cuántas tienes? Pues quién sabe, depende del problemita que estemos trabajando específicamente. Pero lo que me dice el siguiente corolario es que si independientemente de que haya un montón de bases, tal vez una infinidad de bases, todas van a mantener algo en común, que es la cardinalidad. Esa cardinalidad la vamos a definir como la dimensión del espacio vectorial. Vamos a ver qué nos dice este corolario explícitamente. Nos dice, tómate un espacio vectorial sobre un campo F. Y que puedas encontrar una base finita. Entonces, cualesquiera dos bases de B van a tener el mismo número de elementos. Cualesquiera dos bases finitas de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que existe una base finita. Digamos, o llamémosle beta. Hay una base beta de B que es base y que tiene una cardinalidad finita n. Voy a tomarme cualquier otra base que se llame gamma. Vamos a demostrar que gamma tiene cardinalidad n. Es decir, que gamma, siendo cualquier otra base, tiene la cardinalidad de beta. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver que gamma no puede ser infinito. Para eso es muy sencillo. Voy a suponer que tiene más de n elementos. En particular, el infinito pues sería más de n elementos. Voy a suponer que tenga más de n elementos.
Si tiene más de n elementos, al menos tiene uno más. Entonces digamos que hay B1 hasta Bn más 1 elementos distintos en gamma. Es muy importante que sean distintos. ¿Ok? Entonces, este por un lado es linealmente independiente porque es una base. Pero por otro lado, beta es un conjunto generador. Y el teorema anterior me garantiza que el número de vectores linealmente independientes, que en este caso es al menos n más 1, no puede exceder a n. ¿Esta expresión de aquí es correcta o incorrecta? Entra en una contradicción, ¿no? Exactamente, es una contradicción, es incorrecta. N más 1 es mayor, estricto, que n. Por cierto, hay alguien que mencionó la tricotomía, aquí sí es válida. Esto contradice la tricotomía. N más 1 es estrictamente mayor que n y no puede ser al mismo tiempo menor o igual que n. Es una contradicción a la tricotomía, es que se dé una de las tres opciones, que se dé el mayor, el menor o el igual. Y no se puede dar, se da una y solo una de esas tres opciones. Entonces aquí sabemos que esta no es. ¿De dónde sale la contradicción? De suponer que hay más de n elementos. ¿A qué llego? Pues entonces gamma no puede tener más de n elementos. ¿Cómo escribimos eso con una ecuacióncita? Pues así. Que la cardinalidad de gamma a lo más es n. No puede tener más de n elementos, es decir, su cardinalidad es menor o igual a n. Esto por un lado. Ahora vamos a ver la otra desigualdad. Que n es menor o igual que la cardinalidad de gamma. En cuyo caso la única posible solución por tricotomía para estas dos expresiones es que se dé la igualdad. Para esto vamos a invertir los papeles de beta y de gamma. En esto, beta era un conjunto generador y en este gamma era un conjunto linealmente independiente. Puesto que son bases y ambas tienen las mismas propiedades, vamos a tomar las otras. Ahora, beta va a ser un conjunto independiente y gamma va a ser un conjunto generador. Por el teorema anterior me dice que el conjunto de vectores linealmente independientes, en este caso n, que es la cardinalidad de beta, no puede exceder al conjunto, no puede exceder, perdón, a la cardinalidad del conjunto generador, que en este caso es la cardinalidad de gamma. Así obtengo que n es menor o igual que la cardinalidad de gamma y la cardinalidad de gamma es menor o igual que n y por lo tanto se da la igualdad. Acabo de demostrar que si encuentro una base finita de cardinalidad n, cualquier otra base también tiene la misma cardinalidad. No estoy diciendo que las bases sean iguales, estoy diciendo que tienen el mismo número de elementos. Eso es lo que dice este corolario. De este hecho se desprende la siguiente definición y de hecho nos dice que es una buena definición. No porque uno esté haciendo matemáticas y te agarres a definir cosas significa que esté bien estructurado, no significa que esté bien definido. Voy a definir lo siguiente. Dado un espacio vectorial, este va a ser de dimensión finita si tiene una base finita. Ahí no hay ningún problema. Si me tomo una base beta arbitraria, vamos a definir y denotar la dimensión de B sobre el campo F como esto de aquí. Para todo espacio vectorial de dimensión finita, la dimensión de B sobre F, así es como se lee este simbolito de aquí, va a ser la cardinalidad de cualquier base finita. ¿Por qué está bien definido esto? Porque la dimensión no depende de la base. El corolario anterior me garantiza que cualesquiera sea la base que me tome, su cardinalidad permanece constante. Es siempre el mismo número. Es lo que vamos a conocer como un invariante del espacio vectorial. Es algo que nunca va a variar. Independientemente de que tú cambies de base, que alguien use la base canónica y alguien no use la base canónica, independientemente de esto, las bases van a tener la misma cardinalidad. El espacio vectorial no va a cambiar de dimensión. ¿Ok? Cambiar de base no te cambia de dimensión. Es lo que me quedo con este ejemplito. Ejemplos de dimensiones, pues, puesto que el vacío es una base del singular del cero, pues su cardinalidad es cero. Entonces la dimensión del espacio vectorial más pequeñito es cero.
Para Fn puedo pensar en la base canónica, ya que no depende la dimensión de la base que te tomes, pues entonces me tomo la base canónica. Tiene exactamente n vectores, entonces la dimensión de Fn sobre n es la propia n. En el caso de las matrices, la dimensión del espacio vectorial formado por las matrices de tamaño m por n con coeficientes en f sobre el propio f es justamente el producto del número de renglones por el número de vectores, de columnas, perdón. Es el número de renglones por el número de columnas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las matrices de 2 por 2 sobre los reales tienen dimensión 2 por 2, 4, tienen dimensión 4. Las matrices de 3 por 3 tienen dimensión 9. Las matrices de 3 por 2 tienen dimensión 6. Ojo con el siguiente ejemplo. Tengo el mismo espacio vectorial, que son los complejos, pero los complejos como campo lo puedo ver como espacio vectorial sobre R, no me deja remarcarlo, o bien sobre el propio campo, que es los complejos. La dimensión de los complejos sobre los complejos tiene dimensión 1 y la dimensión de los complejos sobre R tiene dimensión 2. Es decir, que aquí la dimensión depende tanto del espacio vectorial como del campo sobre el cual sea espacio vectorial. Para un mismo conjunto V, la dimensión sí depende del campo sobre el cual estés trabajando. Si cambias de campo, pues entonces ten cuidado porque puedes estar cambiando de dimensión. ¿Sí? Aprendan a diferenciar ese tipo de cosas. Bajo qué premisa se mantiene constante, se mantiene invariante. Si yo fijo la B, si yo fijo el campo, la dimensión va a permanecer constante independientemente de que cambie de base. Sin embargo, si yo mantengo constante el espacio vectorial, pero por desgracia muevo el campo, puedo estarme moviendo de dimensión, como es este ejemplo de aquí. ¿Ok? Y no hay ninguna contradicción, simplemente vean qué estoy cambiando y qué no estoy cambiando, qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Cuando hablo de espacio vectorial, hay que decir sobre cuál campo. Una vez que mantienes fijo eso y empiezas tu trabajo, pues entonces puedes mantener fijas ciertas cosas a las cuales les llamamos invariantes. ¿Okay? ¿Algún comentario? Yo solo quisiera como entender un poquito mejor qué relación hay entre cambiar tu campo y cambiar tu dimensión. O sea, sí me imagino que tiene que haber una relación, ¿no? Porque estás hablando de los valores que tomas y el espacio en el que los, por decir, distribuyes en las dimensiones. ¿Es un poquito así la idea? Estoy muy perdido. Chispas, no comprendí tu pregunta, perdón. A ver, otra vez. Solo quiero como visualizar un poquito por qué cambiar de un campo. No, yo no estoy diciendo que tengas que cambiar de campo otra vez, vamos. Estas partes son teóricas y puede haber un matemático que le sirva trabajar sobre los reales y otro matemático que le sirva trabajar sobre los complejos. Y en realidad estás trabajando sobre dos estructuras distintas. Cuando estás hablando de esto, por ejemplo, es que de alguna manera estás viendo plano a los complejos. Pero cuando estás trabajando en esto, lo estás viendo como un plano cartesiano. Entonces, depende de ahí de la persona que esté trabajando y de la persona que esté haciendo la teoría o la cosa práctica de este tipo de cosas. Mi comentario simplemente es tengan cuidado cuando estamos moviendo cosas. Todo se puede mover sin ningún problema. Tú puedes mover el espacio vectorial, tú puedes mover el campo y cada vez que te muevas, pues ten cuidado porque puedes estar cambiando cosas, ¿no? De hecho, es usual trabajar, por ejemplo, cuando estás trabajando en todas estas cosas de polinomios y que estás trabajando sobre el teorema fundamental del álgebra, en algún momento de los reales te pasas a los complejos y en algunos teoremas, por ejemplo, de álgebra lineal 2, de los complejos pasas a los reales, siempre y cuando puedas o que el problema te lo esté dando y estás simplificando las cosas. Muchas cosas que a lo mejor aquí son complejas, aquí ya no.
y viceversa. Entonces, ¿qué haces? Muchas veces te conviene mantener las cosas fijas porque quieres estudiar un objeto muy particular. Pero a veces ese objeto es tan complicado que no vas a poder hacerlo hasta que te vayas a un mundo más grande. Y desde allí lo empieces a trabajar, pero sí hay que tener cuidado. A lo mejor nunca te importa en tu estudio la dimensión. Brinca como tú quieras, ¿no? Hay cosas que tú las puedes trabajar en dos mundos distintos y trasladarlas al otro mundo siempre y cuando puedas. Si a lo mejor la solución de un problema es de origen complejo, y cuando digo complejo que tenga parte real y parte imaginaria, mientras la parte imaginaria no sea cero, tú no te vas a poder regresar a los reales. Pero si a lo mejor tú resuelves un problema en los complejos porque es más sencillo y resulta que en realidad la parte imaginaria de tu solución es cero, pues te puedes regresar a los reales sin ningún problema. Espero más o menos me entiendas un poquito y ahora resuelto tu duda. ¿Cómo ves? Dime si sí o si no, o dame otro ejemplito. Sí, es que sí, gracias, profe. Órale, pues. Síguenle pensando y para eso dejamos este jueves. Este jueves sí va a ser de dudas, por supuesto. ¿Alguien más? Sí, profe, ¿cuál es la dimensión? Chispas, no te escuché nada. Sí, profe. ¿Cuál es la dimensión de los complejos en el campo de los complejos? Bueno, ¿cuál es la base? El 1. ¿Solo Así el uno? número, el 1. ¿Sí? El 1 real, el 1 complejo. Esa es la base. Muy sencillita. ¿Sí? Profe. En cambio aquí, por ejemplo, estás pensando en que los complejos, visto como los reales, es R2, justamente. Es R Sí, cruz los R. normales, ¿no? Los que casi siempre se manejan. Es el 1,0 con el 0,1. Cambia mucho, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y Va, por favor. Sí. aquí simplemente es el complejo, el 1, que lo puedes ver como complejo, lo puedes ver como real, pero ese es el... De hecho, de todo campo sobre el mismo campo, ¿cuál es la base? El 1. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Va que va. Igual, para el, ¿cómo se llama? El anillo de polinomios con coeficientes en X, si la dimensión es, sobre el propio campo, la dimensión es infinita. Un conjunto linealmente independiente infinito, pues es como lo quieran ver, X a la 0, X a la 1, X a la 2, X a la 3, etcétera. Es un conjunto de vectores linealmente independientes. De hecho, esta es una base. Pueden demostrar que es una base. ¿Ok? Como un resumencito, un espacio vectorial de dimensión n, de dimensión finita, no puede tener conjuntos linealmente independientes con más de n elementos. Dicho en otras palabras, pues es el teorema anterior, que el número de vectores linealmente independientes nunca debe exceder a un conjunto generador. Y aquí sí saben que la dimensión de B es n, hay un conjunto básico de n elementos y por lo tanto un conjunto de n generadores. Si hay un conjunto de n generadores, un conjunto linealmente independiente no puede exceder a n, no puede haber, o puede haber a lo más n vectores linealmente independientes. Esta notita no es más que un buen resumen de todo lo que vimos la clase de hoy. Viene un caso muy particular. Cuando conocen la dimensión de un espacio vectorial, no es necesario para encontrar una base que demuestren que tanto es linealmente independiente como que genera. Cuando tienen un conjunto de n generadores, vamos a poder demostrar que es base, es decir, que necesariamente es linealmente independiente, y por el contrario, si tienen un conjunto independiente de n vectores, es suficiente esto para ser una base, es decir, necesariamente será un conjunto generador. Vamos a ver esto. Para el viernes hay que leer el resto de este documento, y en esta sección de de conjuntos linealmente independientes máximos, lo que vamos a ver es justamente el caso de las bases de espacios vectoriales que no hemos demostrado que tengan bases, que son los de dimensión infinita. Hasta este punto solamente demostramos que los espacios vectoriales de dimensión finita, llamémoslo así, tienen una base.
Entonces nos faltan los de dimensión infinita, hay que demostrar que también tienen una base. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, traumas? A la 1, a las 2, a las 3. Ahí le estaba latiendo el corazón a Leslie. ¿Qué andas corriendo, Leslie? Profe, yo sí tengo una duda, pero del ¿Qué pasó? examen. El examen se va a hacer en la hora clase o nos lo va a entregar el día y hasta el siguiente día ya se lo entregamos o cómo va a estar. A ver, espérate otra vez, va de nuevo. Espérame, déjame busco mis audífonos. No, está bien, te escuché bien, nada más que dijiste tanto que no entendí nada. No capté nada. Ok, va. Si el examen va a ser dentro de la hora clase o se va a dar un poco más de tiempo o se va a entregar el examen y al día siguiente se entrega. Es Ay, que sí. cada No, profe, todavía que... profe tiene su estilo, por eso. Tal vez Ok. usted lo deja para una semana y con incisos de tareas, yo qué sé, profe. Tengo la grabación.